¿Alguien sabe quién iba a juzgar a Pablo? Sí, pero ¿qué César? Hubieron muchos Césares. Nerón, el temible Nerón. Durante el viaje yo pensaba, qué mal tiene que estar pasándolo Pablo. Qué feo es el destino. Ojalá dure este viaje porque al llegar me estará esperando un juicio. Y yo creo que mis tres amigos, los tres amigos, Aristarco, Lucas y yo creo que vivimos un desasosiego tremendo por la suerte de nuestro hermano Pablo. Un hombre que había demostrado su valía, un hombre que había arriesgado todo por amor a Cristo. Y, ¿sabes? Emprendimos el viaje y empezamos a ir hacia Sidón. Formaba parte del itinerario de la ruta, pero empezaron a haber vientos que se oponían a la nave. No me acuerdo, porque como yo no era, de los que estaban a bordo, quizás yo era de los pocos que no era marinero. Entonces no recuerdo si el viento estaba contra la popa, contra la proa. Pero lo que sí que sé es que nos detenía, que Pablo se daba cuenta de que las cosas no marchaban muy bien, porque Pablo no era marinero tampoco, pero Pablo era una persona experta. Había hecho 3 viajes y había viajado por distintos países de todo lo que es el mar Mediterráneo. Y la cosa se complicó cada vez más hasta que llegamos al siguiente puerto, y el siguiente puerto era Mira. Y las cosas parecía que iban de mal en peor, mientras más queríamos. Pero ¿sabéis? Nosotros no habíamos decidido ese viaje. Ese era un viaje impuesto. Era un viaje que tocaba hacer. Para mí, como para Lucas y Aristarco, nos movía la emoción, nos movía el amor que sentíamos por nuestro hermano Pablo. Y sin embargo, había algo como que no quería que llegáramos. Por un lado estábamos preocupados porque los vientos cada vez eran peores. Pero por otro lado pensábamos, mientras nos detengan los vientos, más tardaremos en llegar hasta Roma. La verdad es que este es un viaje inolvidable. Es un viaje donde nos encontramos no solamente vientos en contra, sino hasta vientos huracanados. Llegó un momento donde decidimos tirar los aparejos. Todo lo que nos servía para la navegación, tiramos hasta velas. Solo nos quedamos con una, por si acaso en algún momento lo pudiéramos necesitar. Pero llegó un momento donde yo miraba al cielo y, ¿sabes? Lo más terrible que nos podía suceder ocurrió. No habían estrellas, no salía el sol. Y pasaron los días y de vientos pasó a tempestades. Y empezamos a sentir las olas como nos cubrían, la lluvia como caía sobre nosotros. Pensamos que sería una buena cosa recoger el esquife, que era la barquita que utilizábamos, que pensábamos utilizar cuando llegáramos a puerto, ya que la coquilla del barco era muy profunda. Hicimos todo lo posible para no estancarnos en algún banco de arena y finalmente perdimos la esperanza de vivir. Todos pensábamos que íbamos a morir. Todos. Pero había uno allí que conservó la calma. Era increíble. Yo no podía darle crédito. ¿Qué le pasa a este hombre? Que en medio de todo esto, siendo zarandeado, él también era tirado de un lado para otro de la nave. Él también se mojó hasta los calzoncillos. Él también sintió cómo bramaban las olas. Pero había algo que lo hacía diferente a los otros 275 pasajeros. Esto es el cuarto y último viaje de Pablo. Os lo he presentado en primera persona, porque he leído tantas veces este capítulo que me he sentido muchas veces viajando con Pablo, sintiendo lo que Pablo sintió, experimentando el temor, el miedo, la desesperación de los marineros. ¿Sabéis? Además, hay un detalle importante. Pablo, que no navegaba, como sabéis, en un viaje de placer.
navegaba junto a otros presos. Es decir, que los compañeros que tenía Pablo no eran precisamente aristócratas, no era la reina de Inglaterra, no era como mi vecino Fermín, buena gente él, no eran lo peorcito. Pablo iba para ser juzgado ante Nerón, pero algunos de ellos estaban esperando la ejecución en los leones, porque ya habían sido juzgados y condenados y solo esperaban la ejecución en Roma. Así que te puedes imaginar viajar, hacer un viajito que duraría semanas junto a gente de esa calaña. Hasta los marineros intentaron huir en un momento dado. Y sabéis, menos mal que hubo una persona que se dio cuenta que los marineros iban a huir. Y si ellos hubieran huido, todos hubiéramos muerto. Pero qué tremendo, qué hombre capaz de enfrentar la tempestad. Me gustaría en esta tarde leer 2 textos dentro del mismo capítulo 27. Esto que yo os voy a leer es algo que no os he narrado, que no os he transmitido, que no os he contado y que sin embargo creo que es lo más importante de esta historia. No es una historia, es una vivencia de Pablo y de 275 personas más. Así que Hechos capítulo 27, lo vais a leer aquí arriba, y vamos a leer solamente unos versículos del 11 al 14 y el 20. 11 al 14 y versículo 20. Y dice así, pero el centurión, y yo siempre digo que cuando tú encuentras en la Biblia la palabra pero, párate, porque algo especial está a punto de serte transmitido. Algo que realmente requiere tu atención. Así que quiero pararme un segundo para pensar lo que aquí se va a decir. Dice, pero el centurión, Julio, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Versículo 12. ¿Qué hacía Julio? Decídmelo vosotros. ¿Daba qué? Le daba más crédito. ¿A quiénes? Al piloto, al que lleva el timón. ¿Y quién era el patrón? El dueño de la nave. Aún así, la historia deja claro que el que mandaba aquí, ¿sabes quién era? Julio. Pablo no mandaba nada, era un preso. Su palabra, de hecho, ya lo ves. Julio le daba crédito al piloto y al patrón. Y a Pablo decía, que diga lo que quiera. Os voy a decir antes de seguir con el versículo 12 que, y esto es una suposición de muchos historiadores, que Julio, el centurión, capitán de la guardia, un hombre importante, posiblemente escuchó la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y os acordáis qué le pasó a Agripa, que está a punto de convertirse. Y es que la defensa de Pablo tenía peso del cielo. Hasta el punto que Agripa le dice a Félix, mira, si este hombre no hubiera apelado a César, este hombre no es digno ni de prisión y mucho menos de muerte. Pero habían planes superiores, planes del cielo, que tenían que darse. Así que dice el versículo 12. Y digo esto porque Julio sentía cierta admiración por Pablo. Y esto se puede ver si tú te lees en casa el capítulo, vas a descubrir muchas cosas que a mí no me da tiempo de explicar. Pero Julio tenía una relación especial con Pablo. Le dejaba hacer cosas que no le dejaba ningún otro preso. Por lo que imaginamos que este hombre debía de pensar que Pablo no era reo de muerte, que Pablo no era una persona que mereciera ser castigado. Versículo 12. Hemos dicho que Julio le daba, ¿qué? Más crédito, ¿cierto? Más crédito. Y algunos pensamos, era tonto Julio, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿qué harías tú en el lugar
de Julio. ¿Qué harías tú? ¿Te crees lo que dice el que lleva el timón, que vive en el mar? Del patrón de la nave, que no solo vive en el mar, sino que protege su embarcación. ¿A quién le ibas a hacer caso? Bueno, ahora veremos a dónde quiero llegar a parar. El centurión, Julio, le daba más crédito, se fiaba más, estaba más confiado en el piloto y el patrón que en lo que Pablo decía. Versículo 12. Y siendo, no me gusta hacer esto, esto viene, no sé, me parece muy de otras latitudes, pero repetir conmigo, incómodo. 1, 2 y 3, incómodo. Muchas gracias, muchas gracias. Si estás incómodo, cámbiate de sitio, ¿vale? Y es justo lo que le pasaba a este hombre. Y siendo incómodo, quedémonos con incómodo. El puerto para invernar, la mayoría acordó, otra palabra importante, la mayoría acordó. Por una parte era incómodo, por otra parte la mayoría, y parece que vivimos en un mundo donde la mayoría tiene que tener la razón. Aunque la Biblia nos dice justo lo contrario. Qué raro es que la mayoría tenga la razón. Y dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice. Fénice era un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste para invernar allí. Así que os hago rápidamente el itinerario. Salen de Cesarea, pasan a Sidón, de Sidón pasan a Mira, de Mira a Buenos Puertos, y en Buenos Puertos hay que tomar una decisión. Seguimos hasta Fénice y ahí nos dedicamos a pasar el invierno antes de volver a zarpar, o nos quedamos en Buenos Puertos, pero era incómodo. Buenos Puertos, acuérdate, Buenos Puertos, otras traducciones lo llaman Bellos Puertos, llámalo como te dé la gana, un puerto. Pero era un puerto incómodo. Según he estado yo estudiando, era incómodo porque era un lugar de muy poquitas casas. Y por lo tanto, imagínate cómo alimentar a 276 personas de repente. Pienso que quizás había algún problema de ese tipo, no solamente darles de comer y que pudieran estar a cobijo. En definitiva, me da igual. ¿Era cómo el puerto? Buenos Puertos era incómodo. Y la mayoría tomaron una decisión. Y era viajar. Tan solo, ¿sabes cuánto terreno había? ¿Cuánta distancia había entre Buenos Puertos y Fénice? Habían 50 kilómetros. 50 kilómetros se podía llegar fácilmente en unas 3 o 4 horas. No era nada del otro mundo. Estás casi a tiro de piedra. Es como quizás Valencia e Ibiza. La verdad es que no he visto cuánta distancia hay entre Valencia e Ibiza, el puerto de Valencia e Ibiza, pero debe de haber poco trayecto. De hecho, en días claros se ve Ibiza, me han dicho. No sé si tú lo has visto, pero no lo sé. Imaginemos que así es. Así que yo pienso que Fénice lo veían a un tiro de piedra y dicen... Y como era incómodo, zarparon. Último versículo que voy a tocar en este trozo, en este primer tiempo. Dice, y soplando una brisa del sur, no lo repitáis, pero quedaros en la mente, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Has entendido? Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Mirad, estos dos fragmentos del capítulo 27 nos proporcionan una, yo diría, asombrosa ilustración de un principio que se encuentra inmerso en todos los libros de la Biblia, casi en cada página de la Biblia, y que además es vital en relación a la salvación del hombre. El mensaje, hermanos y hermanas, de este libro es uno solo. Hay 39 apartados, podríamos llamarlos libros, 39 libros por un lado, 27 por el otro, 2 testamentos, viejo y nuevo, pero un solo libro y un solo mensaje. Y es que realmente el mensaje de la Biblia es únicamente
el hombre en su relación con Dios. Ese es el mensaje que cruza la Biblia desde sus primeras páginas hasta la última. Lo que importa, lo que le importa a Dios es tu relación con Dios. Y sin embargo hay personas necias que dicen ser tan prácticas que no tienen tiempo para leer la Biblia o para hablar de ella. Y dicen, ¿sabes? Yo quiero progresar en la vida. Pero yo quiero decirte en esta tarde que la Biblia es precisamente el único libro que nos prepara para aprovechar la vida. Es el único libro que nos ayuda a progresar en la vida, pero que además nos aporta la tranquilidad, la estabilidad y el sosiego para enfrentar los mares y las olas más tremendas de la vida. No es un libro teórico, la Biblia. No lo es para nada. La Biblia es ese libro que llega hasta donde tú te encuentras y te señala la causa de tus problemas. Pero no solamente eso, también te dice cuál es la única forma posible de librarte de los problemas. Y quiero decirte que este es un solo libro. El Antiguo Testamento nos habla de cómo salvarnos de la misma forma que lo hace el Nuevo. La única diferencia entre el Viejo y el Nuevo es la forma en que se presenta el mensaje. En el Antiguo Testamento tenemos tipos, tenemos anticipos, profecías que de alguna forma nos están transmitiendo el preludio de una realidad. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es como que todo el cuadro está terminado. Es como que la realidad está en su más amplio esplendor. Pero el mismo principio que tenemos en el Antiguo Testamento es el que impera en el Nuevo. Hay una palabra que para mí es el meollo de lo que quiero compartirte en esta tarde. Y se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. A mí hay algo que siempre no me confundió, pero me llamó la atención. Cuando en un entierro, y el cura está haciendo la misa del entierro, y llega cerca del final, él dice, daros la paz. Yo siempre he rehusado dar la paz. Porque tú no puedes dar la paz. Y mucho menos te la pueden dar a ti. ¿Sabes? La paz es algo que o la recibes del cielo o no puedes dar nada. Puedes dar buenos deseos. Los católicos pueden dar buenos deseos, pero jamás podrán dar la paz. Tú sabes lo que puedes dar, lo que has recibido del cielo. Y dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes? Yo creo que eso es la transmisión de Dios para la humanidad más importante. El legado, el regalo más increíble que tú puedas tener es la paz. Y no la paz cuando todo te va bien. Pablo estaba viajando en un viaje desagradable. Pero quiero decirte en esta noche que la Biblia nos revela que el problema del hombre es el pecado. El pecado te quita la paz. El pecado va a dañar tu vida. El pecado te va a destruir hasta el punto de llevarte un día hasta el mismo infierno. Así lo dice la Biblia y así es de claro el mensaje. Pero también nos dice cuál es la solución. Y la solución se encuentra en Jesucristo. La solución se encuentra en depositar nuestra fe. Pero ¿dónde depositar nuestra fe? Que nos lleve a vivir la paz que Dios nos da. La paz os doy, mi paz os dejo. Mía, está engendrada en el corazón de Dios. No es algo que tú puedas fomentar, no es algo que tú puedas trabajar, no es algo que tú puedas conseguir por tus buenas acciones o porque seas muy inteligente. La paz solo la tendrás cuando tú pones tu esperanza en una persona, no en algo, no en un crucifijo,
no es la Biblia en dejarla abierta en la cabecera de tu cama, que de poco te va a servir más que para coger polvo, sino para depositarla en una persona, que es exactamente lo que Pablo va a hacer. Pero no en este viaje. Este viaje es el resultado de un encuentro que luego veremos. Toda esta historia es una historia tremenda, una historia que de alguna forma nos revela dos tipos de personas y está encarnado en dos personajes. Capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de dos tipos de personas. Una la encarnaría nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el centurión? Julio, agosto y septiembre. Qué buen mes. Julio. ¿Y a qué tipo de personas estaría ejemplificando, estaría simbolizando? Julio lo primero que hizo fue darle más crédito. ¿A quién? Yo te pregunto a ti, ¿a quién le estás dando tu crédito en la vida? Yo creo que es normal. La gente le da crédito a los que pensamos que son más inteligentes. Hay otros que le dais crédito a los políticos porque creéis que ellos tienen las llaves del juego de la sociedad. Hay otros que le dais crédito al médico. Hay otros que le dais crédito al dinero. Hay otros que os dais crédito a vosotros mismos porque os creéis los mejores. Mucha autoestima. Así que este hombre, Julio, va a estar representando a personas que piensan en las altas esferas, la gente importante. Los reyes, los gobernantes. Pero, ¿sabes? Además refleja a otro tipo de personas que hay en muchas iglesias. Y son a los que buscan la comodidad. Esta palabra no va a gustar, me temo, a muchos. La comodidad. Hemos venido a Cristo porque a lo mejor se nos ha predicado un evangelio de rebajas. Hemos venido a Cristo porque se nos ha hecho ven a Cristo que todo te va a ir bien. Y eso es mentira. A lo mejor te han predicado ven a Cristo y serás sano. O te han dicho ven a Cristo que vas a ver cómo tu hijo vuelve a casa. Pero Cristo no es una baratija, no es tu capricho personal. Mucha gente en la iglesia saben que están en buenos puertos, pero esos puertos son buenos, son bonitos, pero cansan. Qué chungos son algunos puertos. A lo mejor estás sirviendo en un área y dices, ¿pero por qué? Y además tengo que aguantar al líder, qué pesado. Y es incómodo soportar a tu líder. Y es incómodo tener que obedecer al pastor. Y es incómodo tener que tener unas expectativas dentro de unos límites. Es incómodo, la vida cristiana es incómoda. Y si no, preguntárselo a Pablo con el que viajé en ese último viaje. ¿Crees que Pablo estaba feliz de la vida en ese último viaje? Encadenado, con la chusma, sufriendo las consecuencias. Os voy a pedir que utilicéis vuestra imaginación. Yo os voy a leer 3 pequeñas porciones y quiero que me diga. Y así es como empezó el viaje. Así solo es como empezó. La cosa se fue poniendo más fea y más trágica. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Versículo 7 dice, navegando muchos días despacio. ¿Sabes por qué navegan despacio? Porque querían aprovechar el solecito del mar. Viajaban despacio y la respuesta es muy sencilla, lo dice a continuación. Y llegando a duras penas, no solo era despacio porque no podían ir más rápido,
Estaban muertos intentando vencer la fuerza del viento. La fuerza del viento era cada vez mayor, lo tenían en contra y iba en aumento. Y dice, llegamos a duras penas frente a Gnido porque nos impedía el viento. ¿Cómo crees que era el viaje? Así empezó. Todavía no han partido de buenos puertos. Así que parece que este viaje, desde el inicio, había un pronóstico chungo. Había como una mala suerte ahí detrás que era increíble. O sea, parecía que todos los planes se frustraban. El pobre Julio, yo creo que se tiraría de los pelos. No había forma de alcanzar los objetivos. Llegaban a los puertos asfixiados, como yo cuando he traído a mi madre esta tarde. Llegaban hasta, desesperados. Pero llega un momento donde Pablo les dice: damas y caballeros, no es bueno que salgamos a la mar, porque van a haber pérdidas. Pero Julio, ¿qué es lo que hacía? No le daba crédito. ¿Le daba crédito a quién? A veces podemos pensar, si es que los pastores sabrán mucho de Biblia, pero de mecánica, yo sí. Tampoco mucho, pero algo. Pero de problemas matrimoniales, también. ¿Con los hijos? También. De la marina, ni papa. De pescar, poco. De muchas cosas, nada. Pero qué importante es prestar oído a quien tienes que prestarle oído. Así que no le prestó oído, no le pareció cómodo el puerto donde tenía que quedarse. Y además aceptó la opinión de la mayoría. Hay gente en la iglesia que hace esto o aquello, porque es que mi amiguete está ahí, está en la ventana de Baladre, pues así estoy yo con él también y me distraigo. Hay gente que sirve simplemente por no aburrirse, porque dice, yo entre estar sentado y escuchar al pesado de Benja, estoy ahí de ujier y estoy pendiente de mil cosas y se me pasa el tiempo antes. Cada uno, pero qué terrible es hacer las cosas por lo que hacen los demás. Qué terrible es cuando tú te crees autosuficiente. Pero ¿sabes qué? Hay gente que emprende el viaje. ¡Qué desastre! Emprender un viaje que se te ha dicho, no lo emprendas. Era el mes de octubre cuando viajábamos. Mes de octubre, y tú dices, ¿y tú cómo lo sabes? La Biblia no lo dice. Habla del ayuno, la fiesta del ayuno. Y era por el mes de octubre. Un mes en el que es totalmente desaconsejable, o era en aquellos tiempos, en el mar Mediterráneo, totalmente desaconsejable el viajar. Pero no hizo caso. Y vio Fénix y dijo, si es que lo tenemos aquí al lado. Y tú a lo mejor estás pensando, si es que yo puedo viajar, si es que yo me puedo ir, si es que yo puedo hacer esto o puedo hacer aquello. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que estar en este puerto? ¿Por qué tengo que mantenerme aquí? Y muchas veces quiero que sepas que uno está en el desierto, pero es el desierto que Dios tiene para tu vida. Y te tienes que quedar ahí hasta que Dios te dé la salida. Tienes que aprender de tus errores. Tienes que dejar que Dios te moldee. Tienes que estar dispuesto a subirte a la rueda del alfarero y que Él empiece a darle vueltas y te eche agua y empiece a meter sus dedos, aunque duela. Versículo 13, y soplando una brisa del sur. Aquí viene el drama de muchos. Hago lo que me da la gana y además la suerte me sonríe. No le hice caso al pastor, pero mira, total, tampoco me va tan mal. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Y en esta noche yo te quiero dar una palabra para tu vida. No leves anclas. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando. No leves anclas. Aunque te lo parezca, aunque los vientos sean favorables, aunque el tiempo sea cálido y brille el sol, no leves anclas desobedeciendo a Dios. Porque Pablo
está simbolizando la voz de Dios. Así que, damas y caballeros, para no entrar más, el otro grupo de personas que simboliza nuestro amigo Pablo es un grupo de personas muy distinto. ¿Sabes, Pablo? Es ese ser que está zarandeado, que está magullado, porque él también sufre los golpes. No te creas que el ángel de Dios lo tenía levitando para no darse golpes. Estaba de un lado para otro y pim, pam, y el agua por aquí y el agua por allá. Pero en su vida se sentía sosiego. Había paz dentro de él. No había temor. La paz os doy, mi paz os dejo. Pablo es precisamente ese tipo de personas que en su rostro, en su vida y en las tormentas se nota que ha experimentado el poder transformador de Cristo. Pablo, en un momento dado de esta historia, ¿sabes? Cuando estos zarpan con esa brisita guapa que parece que es un buen presagio, que todo va a ir bien, llega un viento huracanado llamado Euroclidón y choca de frente. O sea, esto no era casualidad. Esto no era casualidad. Hay un choque de frente con un viento huracanado y eso no era más que el comienzo de dolores. Detrás de eso no solamente era viento, llegó tempestad, llegaron las olas, llegó el desastre total al punto de que todos pensaban que iban a morir, salvo una persona que en medio del desastre más rotundo, de la desesperación más grande de los 275 personas que estaban a bordo, él se levanta y les dice: tened ánimo. Y me gustaría leer con todos vosotros ese versículo 25. Versículo 25 dice así: por tanto, oh varones, y repito que es la segunda vez que va a decir estas palabras, tened buen ánimo. Y yo, que la verdad es que no estuve en ese viaje, era pura broma, yo le habría dicho: pero ¿cómo podemos tener ánimo? Si ha desaparecido el sol, las estrellas. ¿Sabes? No había brújulas, no sé si lo sabías, no existía la brújula. Se guiaban por las estrellas y por el sol. Y Pablo les dice: tened ánimo. ¿Cómo, en qué cabeza puede caber, Pablo? ¿Pero qué nos estás contando? ¿Que nos vamos a morir, tío? ¿Que ya hemos tirado por la borda los aparejos? ¿Hemos tirado algunas de las velas? Solo nos queda tirarnos a nosotros. Y él les dice: tened ánimo, porque yo confío en Dios. Tremenda historia. Yo me acuerdo que hace tiempo Mariluz y yo estábamos comentando, discutiendo, intercambiando ideas. Mariluz, no siempre que intercambiamos ideas es discutir, y hablábamos de si Pablo, esto nos indujo un escritor, habíamos estado leyendo, y un escritor decía que Pablo quizás se precipitó porque era muy cabezón, muy terco, y él R con ir a Jerusalén. Había un profeta que se llamaba Ágabo, que había dicho lo que le esperaba, pero él R, vamos a Jerusalén, no a Roma, vamos a Jerusalén. Y en Jerusalén él es apresado, tal como estaba profetizado. Y el escritor decía: si este hombre hubiera escuchado a los de Listra, hermanos en la fe, si es que se le pusieron a llorar, hermano, ¿cómo vas a ir a Jerusalén si te están diciendo, un profeta te está diciendo lo que te está esperando? No adelantes, no te adelantes, no tengas prisa, que tenemos que morir todos, no te preocupes, que ya no llegará. Y Pablo dice: no. ¿Sabes? El día de su conversión, Pablo recibe que iba a hablar a reyes. Eso estaba escrito. ¿Sabes? Pueden pasar 1000 cosas, pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple a su tiempo, pero se cumple.
Estaba profetizado. Estaba en la hoja de ruta de San Pablo. Pablo tenía claro que tenía que pasar por Jerusalén y acabar en Roma para encontrarse con Nerón. Nada más y nada menos que con Nerón. Pablo se levanta al final. Pablo es como, yo digo, el síndrome de estos que defienden todas las causas, ¿cómo se llaman? ¿Madre coraje? Bueno, no sé. Defensor de pobres, esa era la frase. Defensor de pobres. Pablo parecía un defensor de pobres. Pablo está pendiente de la gente. Ahora, lo más importante es que Pablo está pendiente de Dios. Y en un momento dado les dice, me ha visitado un ángel. Y, ¿sabe? No se pone a darle vueltas que, ¡wow! Un ángel de Dios. No, lo que le importa a Pablo es el Dios del ángel. Y dice, se me ha presentado un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él en todo momento es un referente para toda la tripulación, para los soldados y para este centurión. Pablo tiene bien claro que tiene un ancla mucho más grande que las 4 anclas que llevaba a bordo esta nave. Era el ancla de la fe. Y esa ancla pesa más, tiene fuerza y estaba anclado en la roca que es Cristo. Y por eso él puede tener tranquilidad, puede enfrentar la tempestad, cualquiera que sea, sabiendo que le está esperando Roma, que no se puede morir en el mar. Y se levanta en varias ocasiones y finalmente les dice a la gente, comed. Y les presenta pan. Y ora por el pan. De no haber comido pan, llevaban 14 días sin comer. Las fuerzas habrían decaído. Estaban a punto de que ocurriera lo más trágico del viaje. Dieron con un banco de arena y la nave se partió. Y ahí tienes a Pablo, por un lado intentando que los marineros no escapen para salvarle la vida de los soldados, no pensando en él, sino en los soldados. Más adelante, los soldados piensan matar a los presos, pero en este caso Julio se decide a no matar a ninguno, pero se cumple la palabra que Dios le había dado. Ni uno solo de la tripulación perderá la vida, ni uno solo de los que estaban en la nave perderían la vida. Y es que cuando Dios te da una palabra, cuando tú estás navegando, ¿sabes? Él también estaba navegando con las olas en contra. Y tú te puedes preguntar, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el creyente y el que no lo es? Pablo también vive la experiencia. Para colmo no es un viaje de placer que él haya decidido. Pero él sabe dónde está su esperanza, dónde está su confianza, dónde están sus anhelos verdaderos, dónde está su corazón. ¿Sabes? La vida de este hombre no es especial por este viaje. La vida especial de este hombre comienza en Hechos capítulo 9. Y este hombre iba, como todos sabéis, a Damasco. Y iba a perseguir a gente como tú y como yo, que amamos y queremos servir a Cristo. Y de repente hay una luz que lo deja ciego. Y él cae al suelo. No sabemos si era un caballo, un camello, si era, yo qué sé, un rinoceronte o qué. Pero lo importante es que se cae al suelo. Y yo digo que esto es lo importante. No de dónde se cayó, que podía estar caminando posiblemente y se cayó al suelo. Se utilizaría la misma forma de expresión para caerse. Pero ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente necesitamos caernos ya. Caernos de nuestro orgullo. Saulo era un hombre altivo. Saulo era un hombre sanguinario, un hombre violento. Un hombre que quería ser importante dentro de la secta fariseica. Él ambicionaba que la gente lo respetara, ser famoso, que su nombre fuera escuchado. Pero en ese momento hubo una caída que creo que era mucho más que física. Y se escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿pero quién eres? Y la respuesta fue muy clara. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese día empezó un nuevo hombre. Empezó
un hombre que perdió toda esa necesidad de ser importante. No le importó ser fariseo, no le importaba ser judío porque se hacía gentil con los gentiles, no le importaba absolutamente nada. Sus ilusiones, sus planes habían quedado atrás y ahora solo tenía una razón de ser: presentar a Cristo en su vida y con su boca. Esa era la expectativa, esa era la razón de ser. Y fue lo que hizo que al final, en ese último viaje, se vieran las marcas de Cristo en la persona de Pablo. ¿Sabes? Hay muy pocas situaciones en la Biblia donde se evidencia algo tan increíble como lo que pasa con Pablo. Un hombre tranquilo cuando todos pensaban morir. Así que voy a ir muy rápido. Mateo capítulo 8, versículo 24. Estaban los discípulos navegando y de repente dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y algunos piensan que era una barquita de estas chiquititas. La barca tenía su cosa, no era una barquita de estas como la que tenía mi suegro. Era una señora barca que albergaba a bastante más de 12 personas. Y en medio de la zozobra, del movimiento, hay algo que realmente yo creo que es sorprendente. Un hombre durmiendo, mojándose, yo creo que las ropas que llevaban, pero el hombre dormía como un bendito. Nunca mejor dicho lo de bendito. Y alguno está pensando, pero era Dios. Y lo era. Pero no utilizó su divinidad para aferrarse a Él. Vamos a ver otro caso. Hechos capítulo 12, versículo 6. Dice que estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Te has parado a preguntarte cómo se puede dormir así? Me imagino que sentado. Si no, el tío era un genio para el sueño, pero ya sentado y con dos cadenas y con dos mastodontes a los lados, es difícil de dormir, ¿o no? Bueno, si leemos unos versículos antes, versículo 2, entenderemos que esto es sobrenatural. El versículo 2 dice: Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sabe lo que le estaba esperando a Pedro? El mismo camino. No había ninguna razón para esperar que su caso fuera diferente. Él no tenía humanamente esperanza ni ninguna posibilidad. Pero él dormía. Dicen que la reina María Antonieta, lo habréis oído, cuando estaba en el castillo presa y pasando la última noche antes de su ejecución, dicen que sus pelos se pusieron blancos, sus cabellos se volvieron blancos. Da igual, porque después científicamente se ha demostrado que no es que se volvieron blancos, sino que los que tenían negros habían caído. Me da lo mismo, habla del sufrimiento tan tremendo que esta reina María Antonieta pasó en esa última noche. ¿Cuántos creéis que María Antonieta durmió esa noche? ¿Cuántos lo creéis? Pues Pedro dormía. Increíble. Pablo y Silas, dice Hechos 16, 25, que a medianoche, ¿sabe? A medianoche, las 12 de la noche, es el mejor momento para dormir. Es el momento idóneo. Sin embargo, estos no tenían sueño. Lo puedo entender, ¿eh? Pero lo que me cuesta creer, no sé que es así, pero me cuesta entender con mi razonamiento. Dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y tú puedes decir, Benja, esto tampoco es... Yo estaría dispuesto, yo sería uno de ellos. Pero me gustaría que leyéramos el versículo 23 para entender las condiciones que vivían en ese mismo momento Pablo y Silas. Dice, después de haberles azotado mucho. ¿Y sabes cómo eran los azotes de los romanos, verdad? Esos azotes dolían. No eran simples látigos, no eran cuerdas solamente de piel, no.
tenían huesecitos, tenían partes afiladísimas, con la intención de que cuando llegaran a la piel y el látigo retrocediera, arrancaran lo que pillaran. Esa es la condición de Pablo y Silas, igual que sufrió Jesús también. Dice, después de haber sido azotados mucho, los echaron en la cárcel, pero en cualquier cárcel, en cualquier lugar, de cualquier forma, dice que los metió en el calabozo de más adentro, como perros, como si fueran gente, asesinos o violadores. En lo peor, en lo más profundo de la cárcel, donde había más humedad, donde estaba más oscuro, doloridos de pies a cabeza. Pero ellos a las 12 de la noche, imagino que es una forma de escribirlo, pero ellos oraban y cantaban a Dios. Todas estas personas, Pablo, Silas, Pedro, tuvieron un factor común. Un factor común. Todos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Todos ellos pudieron experimentar a ese Dios de poder que cambia no solo tu intelecto, no solo tu corazón, cambia tu forma de vida, cambia tus anhelos, cambia tus ilusiones, cambia todo lo que tú eres. Pero nadie te promete que vas a estar cómodo. Nadie te promete que la mesa del alfarero es fácil de llevar. Pero en esta tarde quiero decirte que tú o eres como Julio o te tienes que decantar por ser como Pablo. No te puedes quedar a medio camino. O eres un hombre, una mujer que escucha y obedece a Dios, o eres un rebelde que mirará a cualquier lugar, que hará su propia voluntad, pero que los vientos y los huracanes y las tempestades azotarán tu vida y en ese momento no tendrás esperanza. Hay un texto de la Biblia que dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Los que confían. ¿Saben lo que le pasa al monte de Sión? No hay que ser muy listo, como a Santo Espíritu, el monte de Santo Espíritu, o el monte más cercano que tengas por aquí. Ahora, este monte representa la presencia de Dios. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso es lo que hace de Pablo allí en el barco, poder estar tranquilo y confiado, sabiendo en quién ha creído, sabiendo que está haciendo su voluntad. Mientras que Julio estaba haciendo la suya propia, la que le dictó el timonel y el patrón del barco, y siguió lo que dijeron la mayoría, y buscó la comodidad. Pablo estaba preso, incómodo, sufriendo, pero tranquilo, pero con paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, posiblemente tú no has conocido al Jesús de Pablo. Si vives atemorizado, preso del miedo, no digo que en alguna circunstancia, creo que es humano y forma parte de nuestra naturaleza. El temor muchas veces nos preserva del peligro. Pero cuando uno vive, me encanta esa canción que dice: ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo. ¿Y sabes por qué no somos esclavos? Porque hemos conocido al Dios de Pablo. Porque hemos depositado la confianza. Porque tenemos el mismo ancla que está en esa roca que es Cristo. Y quizás tú estés preguntándote: ¿por qué tengo que depositar mi esperanza en Jesucristo? Pues muy sencillo. Lo dice Filipenses 2, del 6 al 8. Hablando de Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nacimiento de Jesús. Hecho semejante a los hombres, un bebé. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué depositar tu fe en Jesucristo? Porque nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni ningún presidente y ningún político ha dado su vida por ti. Y aunque la hubieran dado por ti, no tendría ningún valor, porque ellos fueron y son pecadores. Solamente Jesucristo, que era Dios, podía saldar nuestra deuda con Dios. Podía saldar esa cuenta que tenemos pendiente y que un día vamos a tener que dar cuentas. Dice Hechos 4:12 que y en ninguno hay salvación porque no hay otro bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y quiero terminar con Isaías 41:13. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Sabes? Nuestro Dios. Y Pablo lo sabía bien. Y por eso Pablo podía estar tranquilo, aún en medio de la tempestad. Tu Dios te dice que te sostiene de tu mano derecha. Ese es nuestro Dios. Él está pendiente de ti. Él sabe lo que te pasa. Él sabe darte la mano. Aun cuando estés en un puerto incómodo. Aunque todo te diga, sal corriendo. Huye. Dios te dice en esta tarde, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y que te dice, y vais a ver cómo el Viejo y el Nuevo Testamento son realmente parte de un mismo mensaje. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy tú tienes que tomar una decisión. No una decisión conmigo, no una decisión personal. Hoy tú puedes seguir enfrentando los vientos, tomando tus propias decisiones pensando que lo estás haciendo bien. O puedes escuchar la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios se traduce con la voz de tu pastor, la voz de algún siervo de Dios. Pero quiero que sepas que la voz de Dios en el barco no era la de Lucas, médico, historiador, un hombre de Dios. La voz de Dios en el barco no fue la de Aristarco. La voz de Dios era la de Pablo, la de el siervo que Dios había puesto en ese barco, en esa nave, en esa travesía. O tú puedes decidir en esta tarde depositar tu confianza en Jesucristo. La Biblia dice que Él está a la puerta de tu corazón y llama. Y de ti depende tener ese encuentro. No depende de Dios. Dios no es un Dios malvado que quiere tu mal o que quiere condenarte. Porque la Biblia dice en Juan 3:17 que Él vino para salvarnos. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú decides, la salvación es un regalo, pero que tú tienes que aceptar, que no te lo van a imponer, que la salvación no te va a caer encima. Hoy tú tienes que tomar una decisión para ser alguien como Pablo, para que en el día de la prueba tú puedas sentir la mano de Dios sosteniéndote. Si tú quieres tener esa joya, si tú quieres experimentar el regalo de la salvación y tener esa bendición de Dios sobre tu vida y tu familia, tú tienes que tomar hoy una decisión. Tú tienes que tomarla. El centurión tomó una decisión y se equivocó estrepitosamente. Pero Dios te quiere extender su mano en esta noche y te quiere dar una nueva oportunidad. Y está en tu mano aceptarla o rechazarla. Jesús vino para salvarte, pero también para darte paz. No se turbe vuestro corazón. Es imposible no turbarse en las tempestades de la vida. Es imposible no turbarse cuando tu hijo se pone enfermo. Es imposible no turbarse cuando los vientos huracanados van contra ti. Si tú no has experimentado a Jesucristo en tu vida.
Él es tu Dios y te dice, yo estoy contigo hasta el final del mundo. De ti depende tomar la buena decisión.